Hola, hola, vamos con una oración nueva que es nos dedicamos a la lectura de cuentos terroríficos a la luz de la chimenea. Aparentemente no hay muchos problemas en esta oración en cuanto a categorías de palabras. Ya veremos que, bueno, en realidad sí que lo hay. Lo primero es que no nos confundamos y no pensemos que ese nos inicial es el sujeto, ¿vale? El sujeto no puede ser nos. Nos en todo caso puede ser un complemento verbal u otras cosas, ¿vale? Entonces, nuestro sujeto, como el verbo está en primera de plural, va a ser nosotros o nosotras. Es un sujeto de los que llamamos omitidos, ¿vale? El resto de la oración va a ser un predicado verbal, sintagma verbal. Cuando hayamos indicado esto, lo que nos tenemos que preguntar siempre en realidad con los pronombres que anteceden a los verbos, esos pronombres que hemos llamado de complementos, es si esto lo podemos sustituir por un sintagma preposicional, en este caso a nosotros. Podríamos decir en esta oración, nos dedicábamos a nosotros a la lectura de los cuentos terroríficos a la luz de la chimenea. Pues no. Esto lo que nos indica, en realidad, es que esto en realidad no es un complemento directo ni un complemento indirecto. Es otro tipo de cosa. En realidad, estamos ante un verbo, un tipo de verbo especial que llamamos en gramática verbo pronominal, ¿vale? Los verbos pronominales son aquellos que aparecen siempre con esas partículas, ¿no? Que normalmente consideramos pronombres y que sin embargo más bien en este caso lo que hacen es funcionar como una especie de morfema verbal, ¿vale? En lugar de pronombre en este caso lo que tenemos es un morfema verbal. Bien, y todo eso va a ser nuestro núcleo sintagma verbal. Esto es un poco complicado, ya lo iremos viendo en más oraciones. Y lo que vamos a hacer ahora es seguir analizando. Seguir analizando, nos vamos a fijar en las preposiciones. Ya sabéis que las preposiciones pues, nos dan muchas pistas sobre qué tipos de complementos tenemos y sobre los límites que tienen los sintagmas entre sí dentro de los predicados. Ya sabéis que el truco fundamentalmente es, una vez que tienen las preposiciones, es mover los sintagmas. Por ejemplo, intentar decir, nos dedicamos de cuentos terroríficos a la lectura. No, eso no lo podemos separar. Ahí tenemos un primer sintagma. Y podemos decir, nos dedicamos a la lectura de cuentos terroríficos de la chimenea a la luz. Tampoco. No se puede romper, ¿no? Entonces estamos ante dos secuencias, ante dos sintagmas. Luego nos vamos a fijar, ¿no? Son dos sintagmas preposicionales. Nos vamos a fijar en el verbo, en el significado del verbo y en cómo se construye. En este caso, nos dedicamos. Siempre que nos dedicamos a algo. Y sabemos que ese a algo, en realidad, no puede ser otra cosa que un complemento del régimen. ¿Por qué? Porque aunque lo necesita el verbo para complementarse, y siempre va a exigir esa preposición a, en realidad no se puede cambiar por un pronombre. Si estuviésemos ante un complemento directo o un complemento indirecto, se podría cambiar por un pronombre. Podríamos decir, nos la dedicábamos, pero eso no significaría lo mismo. Fijaos que cuando podemos decir algo así como nos la dedicábamos, cambia completamente la construcción, porque decimos nos dedicamos la canción, sin esa A. Es otra cosa, ¿no? Una cosa es dedicarse a algo y otra cosa muy diferente es dedicarse a algo, que es nuestro caso. Bueno, el resto de la oración, pues no tiene mucha complicación. Una vez que sabemos que estamos ante un complemento de régimen, analizamos, vemos que tiene un enlace y un término que es sintagma nominal, con un complemento de nombre, que es de cuentos terroríficos, y dentro de ese
de cuentos terroríficos es el complemento de nombre, pues estamos ante un síntoma preposicional, con lo cual pues vamos a tener un enlace, un término, y dentro pues otro complemento de nombre, síntoma adjetival. Vamos con el segundo complemento. Os he puesto ahí que es complemento circunstancial de modo. ¿Por qué es complemento circunstancial de modo? Porque es la manera en que realizamos la acción. Ese a la luz de la chimenea tampoco lo podemos sustituir ni por lo, ni por la, ni por le. Con lo cual, la única opción que nos quedaría en este caso, según las oraciones que estamos viendo ahora, es el complemento de régimen. Pero ya tenemos uno y en este caso dedicábamos solo necesita un complemento de régimen, que es a la lectura de los cuentos terroríficos. Es decir, lo que nos indica esto es efectivamente la manera en que se está realizando la acción. Bueno, no tiene mucha complicación. Como veis, es un síntoma preposicional que tiene dentro pues otra vez un complemento de nombre, síntoma preposicional. Muy facilita. Vamos con la siguiente. A los reyes del Golfo Pérsico, unos traficantes les vendieron algunos misiles. Bien, tampoco hay muchas complicaciones a nivel de clases de palabras. Nos vamos directamente al verbo, que es la palabra más importante, y observamos que está en tercera de plural. Vale. Entonces, dentro de nuestra oración, realmente, si os fijáis, eh, hay pocas posibilidades que puedan ser sujeto. En este caso, pues podría ser a los reyes del Golfo Pérsico, unos traficantes o algunos misiles. La primera opción, a los reyes, la descartamos porque tiene la preposición a. La segunda opción, vemos que concuerda si hacemos la prueba del sujeto. Y si decimos a los reyes del Golfo Pérsico, un traficante les vendió algunos misiles. Bien, en ese caso, como podéis observar, pues unos traficantes es el sujeto y el resto es el predicado. Vamos a hacer lo mismo que hemos hecho antes, en la oración anterior, y vamos a ver ese les, ese pronombre, ¿no? Que hemos puesto como pronombre, que normalmente es pronombre de complemento verbal, si realmente lo es. Vemos que sí. En este caso significa lo mismo que a los reyes del Golfo Pérsico. Es el mismo complemento que se repite dentro del predicado, ¿vale? Y entonces, pues ya fijaos que de manera casi instantánea tenemos ya, digamos, divididos todos los síntomas, ¿no? Tenemos el síntoma nominal sujeto, con un determinante y un núcleo de síntoma nominal. Tenemos un síntoma nominal que es les, que es a su vez un núcleo de síntoma nominal. Luego tenemos otro síntoma nominal que es algunos misiles. Y por último tenemos a los reyes del Golfo Pérsico, que es un síntoma preposicional. En este caso sabemos que no puede ser atributo, que no puede ser nada de lo que hay aquí, puede ser tampoco complemento agente porque no está en pasiva. Y nos queda la opción de los complementos directos y complementos indirectos. Esta oración es relativamente sencilla, porque si la pasamos a pasiva, diríamos, algunos misiles les fueron vendidos a los reyes del Golfo Pérsico por unos traficantes. Con lo cual, algunos misiles va a ser el complemento directo. Además, sabemos que lo podemos transformar por los, ¿no? Se los vendieron. Bien, acordaos, en esta oración realmente no hay mucha complicación. Fijaos que en esta oración también hay un síntoma de preposición con a, pero se diferencia del complemento de régimen en que a los reyes del Golfo Pérsico lo podemos sustituir por un pronombre les. De hecho, está ya sustituido, ¿no? Acordaos que esto es muy frecuente, ¿no? Que se repita el complemento indirecto. Bueno, como veis, tampoco tiene mucha complicación. Es una oración relativamente sencilla, que hay que indicar bien es pues todos esos enlaces y términos que hay dentro de ese síntoma complemento indirecto.
Vale, acordaos que del es preposición, es decir, es enlace, y el artículo determinante. Bien, la siguiente oración. Lucha siempre por tus derechos. Muy cortita, pero tiene una complicación. Es ese lucha que os tenéis que acordar que es segunda persona del singular. Es un imperativo. Tú luchas siempre por tus derechos. Entonces tenemos un sujeto omitido, que es ese tú. Y luego tenemos el predicado verbal, sintagma verbal. Bien, dentro de ese predicado verbal, sintagma verbal, tenemos un núcleo que es lucha, y luego vamos a tener dos sintagmas más, siempre y por tus derechos. Pero, claro, lo que tenemos que fijarnos también es si eso va junto o no. Podemos decir lucha por tus derechos siempre, ¿no? Efectivamente, con lo cual tenemos dos sintagmas independientes. Sabemos que no puede ser atributo ni complemento agente, porque pese a que por tus derechos tenga la preposición por, pues no cumple la segunda condición del complemento agente, y es que tiene que aparecer una oración pasiva, con lo cual podemos descartar que sea complemento agente. Sabemos que no es complemento directo porque no tiene la preposición a, sabemos que no es complemento indirecto por lo mismo, y nos tenemos que preguntar si es complemento de régimen. Siempre que luchamos, luchamos por algo, ¿no? Contra alguien. Fijaos. Entonces, eso es lo que nos dice esa idea de luchar por contra, que siempre lo construimos así, es lo que nos dice que ese por tus derechos es un complemento de régimen. Mientras que siempre, pues eso, bueno, es un complemento circunstancial, no tiene mucha complicación, pues tenemos un síntoma adverbial y de momento no tenéis muchas más opciones, ¿no? Para los síntomas adverbiales que parecen así sueltos, ¿no? Fuera de los síntomas adjetivales. Acordaos siempre de analizar bien los síntomas preposicionales, enlace, término, síntoma nominal. A veces esto puede resultar un poco pesado, pero hay que prestar mucha atención porque luego en los exámenes pues se nos olvida y ya lo hemos fastidiado. Venga, la siguiente. Jugaba a Clash Royale en el móvil bastantes tardes. Bueno, aquí puede haber una pequeña polémica, ¿no? Bueno, lo primero siempre nos vamos al jugaba, ¿no? Que es primera o segunda persona del singular. Hacemos la prueba del sujeto. Vemos que dentro de lo que vemos, en las pruebas que vemos, pues tampoco hay nada que pueda concordar en singular como primera o tercera persona de ese verbo. Así que ponemos como sujeto omitido yo o él o ella. Hay dos posibilidades en este caso, ¿vale? Hay que consignar siempre, si hay dos posibilidades, las dos posibilidades. Vale, os decía, hay una pequeña, bueno, podría haber una pequeña duda en cuanto a Clash Royale, ¿no? ¿Por qué a Clash Royale? Pues porque Clash Royale se puede entender de varias maneras. O sea, podéis entender que es una locución nominal, ¿no? Se refiere al mismo nombre. Podéis, digamos, analizarlo como lo estoy analizando yo, como si fuera un sujeto, perdón, un sustantivo y un adjetivo. Bueno, son formas diferentes. Como son nombres de un idioma extranjero, pues cabe la posibilidad de analizarlo de diferente manera. Bueno, vemos que tenemos tres sintagmas, ¿no? Uno nominal, uno preposicional y otro preposicional. Vale. Vemos que no puede ser atributo, no tenemos verbos ser, estar o parecer. Vemos que no pueden ser complemento agente, no hay pasiva, tampoco son complemento directo porque nada se puede sustituir por lo o por la, y tampoco se puede sustituir por le, ¿no? Nada de lo que aparece ahí. No podemos decir le jugaba en el móvil bastantes tardes o lo jugaba en el móvil bastantes tardes. Entonces, ¿qué tenemos ahí? Pues que siempre que juegas, juegas a algo, ¿no? Y ese a algo es el complemento de régimen, en este caso a Clash Royale. ¿Y dónde lo juegas? Pues lo juegas en el móvil, que es un complemento circunstancial, en este caso de instrumento. Tampoco
Si me pusieseis que es un complemento circunstancial simplemente, yo os lo daría por bueno. Porque ya os digo que al final esto de decir si es instrumental o si es de cantidad o si es de... Al final eso es más bien casi semántica que no sintaxis. Tampoco me preocupa demasiado. Prefiero que entendáis que es un complemento circunstancial en sí, ¿no? Por contraste con el resto de los complementos. Bueno, como veis, pues bueno, otra vez tenemos el enlace, el término, no os olvidéis nunca, dentro de los síntomas preposicionales. Bastante facilito de analizar todo esto, yo creo. No tiene mayor complicación. Y luego dentro del complemento circunstancial de tiempo, bastantes tardes, fijaos, os tenéis que acordar, bastantes es un indefinido, ¿sí? Es decir, va a funcionar como determinante. La siguiente oración es: mi célebre primo coincidió en la solución conmigo. Bueno, es tercera persona singular. Si cambiamos a coincidieron, pues veríamos que cambia mi célebre primo. Bien, tenemos un sujeto, sintagma nominal, y un predicado verbal, sintagma verbal. Eso es lo primero que tenemos que poner siempre en las oraciones. El sujeto y el predicado, si hay sujeto, claro, que a veces no hay. Bueno, analizamos el sintagma nominal, muy facilito. Lo único que hay que acordarse es que ese célebre adjetivo, en este caso es complemento de nombre, aunque vaya adelante. Y que tenemos un posesivo, que es mi, y que va a funcionar como determinante. Vale. Lo difícil viene ahora, ¿vale? Y esto es una manera de analizar la que yo he hecho, pero en realidad existen dos maneras de analizarlo. Vale. Lo primero que tenemos que ver es dónde están los límites de los sintagmas. Tenemos que mover las palabras, ¿no? Mi célebre primo coincidió conmigo en la solución. Vemos que lo podemos cambiar. Vale. Y fijaos que siempre que coincides con alguien, ¿no? Nosotros decimos coincidir con alguien en algo. Bueno, eso sí tienes suerte. Si no, a veces no coincides con nadie en nada. En fin, el caso es que en este caso, ¿qué es lo que tenemos en esta construcción? Pues no puede ser un atributo, no tenemos ser, estar o parecer, no puede ser complemento agente, ninguna de esas dos partes, no puede ser complemento directo ni complemento indirecto porque no tiene la preposición a. Así que vamos a tener un caso bastante raro, que es el de tener dos complementos de régimen. Dos complementos de régimen, el 1 y el 2. ¿Vale? En este caso, este es la solución. Y conmigo, vale, conmigo. Conmigo es una palabra que es la que os digo que es la que da un poquito de salsilla a todo esto y le da un poquito de back. Conmigo viene del latín cum mecum, que en realidad es la repetición de cum, que es la preposición con en latín. En realidad es un pronombre de los que llamamos preposicionales. Es decir, digamos que tiene dentro de sí, tiene la preposición. Forma parte de la palabra. Pero claro, lo escribimos junto. Con lo cual, y ahí nos estalla la cabeza a todos. Y decimos, ¿cómo lo hacemos? Pero vamos, que nos estalla la cabeza siendo alumnos y siendo profesores de sintaxis de la universidad, que la gente debate sobre esto. ¿Qué hacemos con conmigo? Pues claro, tú dices, es que el sintagma, es que el complemento de régimen siempre tiene que ser un sintagma preposicional, con lo cual una manera de analizarlo es como yo os he puesto así. Otra manera de analizarlo, pues supongo esa carita así un poco como triste, es decir, bueno, pues en realidad es en realidad es un sintagma nominal y es como una especie de, digamos, como de excepción dentro de los complementos de régimen, ¿vale? Yo prefiero analizarlo así. ¿Por qué? Pues porque me gusta tener las cosas ordenaditas y la sintaxis, cuanto más ordenadita, mejor. Pero entiendo que, bueno, pues a veces otras personas lo hayan analizado de otras maneras. Sed felices. Chao, chao.